como tú, por el camino de la vida encanchilado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate. Deja la preocupación, libérate. Canta, canta sin... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Conquistando mi Ser. Y me vuelvo a estar riendo porque así estamos aquí en el estudio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Ruth, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Malu, gracias. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en estos 50 minutos donde vamos a estar con ustedes compartiendo un tema muy, muy padre. Muy interesante. Hoy vamos a estar hablando, y vienen así las luces de repente a nuestra cabecita y nos mandan mensaje. Y nos gustó el título de ponerle Por el placer de equivocarte. Entonces está profundo el tema, como todos los que hemos tocado hasta el día de hoy, y va a estar muy, muy, muy padre tocar ese punto. Porque al final siempre estamos pensando, Ruth, nos estamos más bien castigando y culpando por los errores que cometemos. Entonces hoy es como vamos a desmenuzar así un poquito muy a gusto qué sucede cuando nos equivocamos y para qué y por qué, ¿no? Así es. Pues yo creo, Malú, en una opinión muy personal, que la palabra equivocarte, pues te lleva a un sinfín de, como tú lo decías ahorita, de culpas, de por qué lo hice, por qué hice tal cosa, y estamos emitiendo pues ahí un juicio. Exacto. Y entonces se viene un sinfín de, como decías tú ahorita, de castigos, todo por haberle puesto la palabra equivocarme. Luego lo decías, luego pues te parece como que suena a placer, ¿verdad? Sí, es como claro. un placer porque vamos como que una tras otra. Y en realidad yo creo que no hay equivocaciones, hay aprendizajes. Entonces, si le quitáramos esa etiqueta, sí, que yo sé que la tenemos muy arraigada, o sea, me equivoqué, no debía haber hecho esto, ¿por qué hice esto? Y entonces después de ahí somos tan intensos, porque la verdad es que el ser humano somos emotivos, somos intensos, para todo. Para todo. Sí, o sea, sí, la verdad. Bueno, la generalidad. Hoy por hoy, y yo lo mencionaba en el programa pasado, yo le digo zombie. Zombie a la gente que no está en el sentir, ¿no? Que están Pues todo el tiempo intensos evitando hasta las emociones. Sí, pero hasta ahí estás aplicando una emoción. Si tú quieres muy, muy pasiva, pero muy intensa, porque no te mueves del lugar. Claro. Entonces vas en el piloto automático. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, yo creo que si quitamos esa palabra de equivocarse, que vuelvo a lo mismo, sí la tenemos muy arraigada, el estar diciendo me equivoqué. Pero la realidad es que si te das cuenta, las cosas suceden porque estamos en un nivel de conciencia que no hubiera podido ser de otra forma. No. Si no hubiera podido ser de otra forma. Digo, Eso a es mí lo que me ha queremos. pasado con mi vida un sinfín de cosas que ahorita en este momento me encantaría poderlas cambiar. Me encantaría. Sin embargo, pues, ¿qué puedo hacer? Digo, lo hecho está, y no tenía esa conciencia antes como para haberlo hecho diferente. Sí. Entonces, tenía que haber pasado por ese placer de equivocarme, Claro. ¿sí? Para poder llegar. Ahorita en este momento seguramente también estaré cometiendo pues algunos errores que no veo, porque hasta eso, la mayoría de las veces no las vemos. Fíjate que sí, sobre todo es precisamente por eso nos gustó el título, porque vamos a tratar de cambiar el chip. Acuérdense que siempre estamos hablando de reprogramarnos. Entonces, cambiar el chip, que sea realmente un placer. ¿Qué pasa? Es vivir el duelo de lo sucedido o estar consciente de lo que sucedió es un aprendizaje. Realmente todo el programa vamos a estar hablando de eso. Vamos a poner ejemplos vivenciales de nosotras mismas, de gente con la que hemos trabajado, como siempre lo hacemos, porque a mí no me funciona solamente sacar la información de un libro y no llevarla a la vida, o no tener un testimonio, ya sea mío o de alguien con el que he trabajado, para que nos demos cuenta que sí es real, ¿no? O sea, porque los libros tienen también, el escritor hace sus propias experiencias, pero al final solo lo estoy leyendo, es una información que estoy recibiendo. Entonces, cuando yo trabajo con la gente, cuando trabajamos con las personas y realmente nos damos cuenta y palpamos que sí funciona, eso es lo que hoy realmente queremos dejarte, ¿no? Así es.
Sí, y como te decía yo hace un momento, es la misma experiencia, es la que te va dando la pauta de poder decir, pues me equivoqué o no. Exacto. Sí, definitivamente. Yo creo que la mayoría de las veces no nos equivocamos, No, exacto. Estamos aprendiendo. Sí. Hay que pasar por esa experiencia para que cuando la voltees a ver, digo, sí, algunas experiencias pues no nos gustan mucho, pero sí nos enseñan mucho. Sí. ¿Sí? Hay unas experiencias que tú dices, oye, ¿cómo es posible que yo pude haber, digo, yo me lo digo, de verdad, volteo para atrás y digo, ¿cómo pude haber hecho tal cosa o cómo no le pude haber dado el valor a tal experiencia, a tal situación? No tenía la conciencia. Entonces yo creo por eso lo mencionamos, el que también es como un placer, el poderte dar cuenta que no fue un error o no fue una equivocación, sino que aprendiste. No, y al final, sí, tienes toda la razón en lo que dices. Aquí el punto es, vuelvo a lo mismo, Ruth, cambiar ese chip de que el error, como lo tenemos anclado, como es la creencia que tenemos, la vivencia que no te encantó, la experiencia que no te gustó, entonces, ¿para qué te sirvió? Porque si no llegamos exactamente al punto de ¿para qué te sirvió? Pues nos quedamos atorados ahí. No, claro. Y acuérdate que lo hemos comentado en otros programas también, que a veces repetimos los mismos errores y volvemos a vivir las mismas historias. Sí, claro. Sí, es muy normal que volvamos a decir, híjole, pues volví a cometer lo mismo o me volví a relacionar con personas muy similares a las anteriores. O sea, ¿qué pasa? Entonces, es buscar la raíz, el por qué, o sea, qué es lo que yo estoy creando, cuál es mi historia que me está llevando ahí y luego el para qué. O sea, como que qué tengo que aprender yo de eso. Exactamente, de eso vamos a estar hablando todo el programa. Hacia dónde me va a llevar sí. Ese aprendizaje. Claro. Digo, pues también se trata de que podamos tener como diferentes experiencias y no estar repitiendo con la misma, algo así como, hay un dicho que dice, tropecé con la misma piedra. No, ya hay esta canción. Acuérdate, hermana. Sí. Hay esta canción. Sí. Entonces, hay una canción. Sí, ahí hay que buscar de dónde se origina el que estemos cometiendo lo que para nosotros es un error. Exacto. Sí, porque volvemos a lo mismo, ese chip que tenemos ahí de que es un error, de que es una equivocación, pues ni es error ni es equivocación, es un aprendizaje, es algo que no nos ha quedado claro y volvemos a vivir la misma experiencia y luego pues sí a veces se torna un poquito como tediosa o complicada o fastidiosa, dices, oye, no quiero vivir esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Y también el placer de equivocarte también nos va a llevar, y al rato voy a mencionar un caso vivencial que también pasó hermosísimo, y que cuando yo trabajé con esa persona le decía, no lo hagas, porque lo conozco, entonces ahora está por lo suyo, ya les contaré la historia, y entonces es también decir, bueno, me equivoqué otra vez pensando que era lo correcto y ahora me doy cuenta, que era lo correcto en ese momento y ahora me doy cuenta que sí era lo que quería y me volví a equivocar, entonces está muy padre el tema y qué bueno que están con nosotros, no se vayan a ir porque de veras yo creo, Ruth, que está muy interesante, nos han venido muchísimos mensajes, hemos estado trabajando mucho esta semana intensamente, Ruth y yo, aunque ella estuvo fuera en algún momento, ahí tuvimos oportunidad de estar todo el tiempo en contacto y hemos estado trabajando mucho. Del programa pasado, les digo, hemos tenido muchísima respuesta del antepasado, de todos los programas, de los últimos programas. Entonces, no olviden, la invitación de nosotros es que estén todo el tiempo en contacto, que si requieren tener una cita con nosotros, estamos a disposición. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, tenemos nuestra página y en YouTube. No olviden suscribirse al canal de nosotros, tanto Ruth Montemayor como Malú Gómez Junco. Suscríbanse al canal para que tengan directo acceso a los programas que hemos estado ya subiendo, Ruth, por ahí. Claro que sí. Y sobre todo las redes sociales, aquí repitiendo un poquito, también los invitamos a que se unan a las redes sociales del canal, que es Regio Vivo, y ahí se puedan enterar también de toda la programación que tiene Regio Vivo para ustedes. Y bueno, nosotros también a Conquistando Mi Ser, por ahí tenemos una página de Facebook que se llama Conquistando Mi Ser, y en tu caso, Malú, es la de
Coach de vida. Coach de Así vida. es. Y les agradezco mucho porque la verdad cada vez que abrimos el Face tenemos ahí muchos nuevos amigos, lo cual estamos muy contentas por ello. De repente no podemos contestar todos los inbox porque si están ahí complicaditos o nos tardamos un poquito en responderlos. Sí, en responder. Pero de verdad que gracias por estar con nosotros y gracias por seguirnos. Pues bueno, vamos, ¿qué te parece, Malu? Si vamos a un corte y regresando continuamos con el tema. No te vayas. Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mi... Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta el equipaje, alégrate. Deja la preocupación, libérate. Canta sin ninguna pena, entrégate. Levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro. No hay razón para estar en silencio. Yo quiero ver tu corazón contento. Levanta la cabeza, no mires atrás. Rompe el hielo, sal de tu lugar. Lanza un grito, vamos a celebrar. Yo como tú, por mucho tiempo me había perdido de tanto. A la voz del temor le hice caso y no me lancé hasta que desperté. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta el equipaje, alégrate. Deja la preocupación, libérate. Canta sin ninguna pena, entrégate. Levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro. No hay razón para estar en silencio. Yo quiero ver tu corazón contento. Levanta la cabeza, no mires atrás. Rompe el hielo, sal de tu lugar. Lanza un grito, vamos a celebrar. Levanta la cabeza, no mires atrás. Rompe el hielo, sal de tu lugar. Lanza un grito, vamos a celebrar. Celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo. Vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y alégrate, vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y
a celebrar. Vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y alégrate, vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y alégrate, vente pa' acá y gózate. Yo como tú, por el camino de la vida transilado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate, alégrate. Deja la preocupación, libérate, libérate. Canta, canta sin ningún... Gracias por seguir aquí. Y bueno, hace rato te mencionaba, seguimos con el tema, el placer de equivocarte. Y una servidora, primero que nada, desnudando el alma un poquito, te comparto que me he equivocado 1,000,000 de veces. Y me voy a seguir equivocando, ¿no? Y ha sido un placer cuando he podido en cada uno de mis errores, y vuelvo a decir, lo ponemos así todo el tiempo entre comillas, he podido soltar, he podido aprender y ver que cada situación y cada persona fue un gran maestro, fue una gran maestra para mí. Porque cuando te centras, y vamos a estar hablando todo el tiempo de eso, cuando te centras en eso, en qué fue lo que sucedió, para qué sucedió, para qué vino a tu vida, por qué elegiste aprender de esa manera, sobre todo es eso, fíjate. Tienes que estar todo el tiempo en la aceptación de que tú elegiste aprender de esa historia, de esa persona, en ese momento, en ese tiempo. Hace rato mencionaba Ruth que quisiera cambiar algunas cosas. Yo creo que siempre estamos como en el chin, si hubiera hecho esto, chin, si hubiera hecho lo otro, chin, si no me hubiera ido por ahí, chin, si hubiera dicho que no o si hubiera dicho que sí, ¿qué hubiera sucedido? ¿Me explico? Te comparto un poquito. En algún momento de mi vida yo fui gimnasta de niña y era algo de lo que me apasionaba. ¿Te acuerdas que el programa pasado te decía que buscaras qué te apasionaba? Bueno, una de mis pasiones es la gimnasia también. Te había mencionado que era el baile, el flamenco sobre todo. Cualquier baile, me encanta bailar, pero la gimnasia era una de mis pasiones. Y digo era porque hoy por hoy no la puedo hacer. No digo que no me siga gustando, pero no la puedes sentir de la misma manera cuando lo haces, ¿no? Y yo tuve una gran oportunidad de irme a México. En aquel tiempo apenas empezaba, aquí solo había 2 lugares donde se hacía la gimnasia, bueno, 3. Y en los 3 estaba yo. O sea, todos los días y hasta los sábados estaba yo entrenando porque me encantaba la gimnasia. Y mi santo padre, que Dios lo tenga en su santa gloria, me consiguió una beca en el DF, que era el único lugar donde era lo más fuerte para ir a gimnasia. Y le dije, no voy. ¿Y sabes cuántas veces y cuánto tiempo cargué con eso? Bueno, no te puedo explicar, años, ya de grande, todavía decía, pero ¿por qué no lo hice? Después aprendí que el haberme quedado aquí en Monterrey y todo lo que viví, lo tenía que vivir y tenía que pasar por todo eso. Porque creo que es un placer, todo el tiempo debemos estar en el placer de cada experiencia. Vuelvo, no quiere decir que no te duela, que no te arrepientas en su momento, que no digas, como lo dije la vez pasada, este mundo apesta, ¿por qué? Claro que sí, todo el tiempo, acuérdate, la emoción tenemos que vivirla, hay que sentirla y que sacarla. ¿Para qué? Para limpiarnos, para estar listos para lo que sigue. Todo el tiempo hay que estar avanzando, no te quedes en el por qué y ahí en la víctima, ¿sabes? Eso es lo más importante, que siempre estemos fluyendo, que siempre estemos pensando, bueno, entonces, ¿para qué me sirvió eso? Número 1, bueno, destaqué aquí, me regreso tantito, ¿qué fue lo que sucedió? Que en Monterrey habíamos muy pocas gimnastas, no llegué a ser la gran estrella, pero al final me quedé aquí en Monterrey y seguí entrenando muchísimo. Mi vida cambió 100% porque muy niña, muy chiquita, me convertí en mamá y después me quedo pensando, bueno, la vida me regaló el ser mamá muy chiquita
y si yo me hubiera ido a México, a lo mejor ese hijo no hubiera nacido en ese momento, ¿no? Entonces, ¿ves? Es lo que te digo, ya cuando entendí qué era lo que había sucedido, claro que mi papá en ese momento se enojó conmigo. Por supuesto, me dejó hablar, no sé, 3, 4 días. Me volteaba la cabeza, estaba muy enojado. ¿Por qué? Porque él hizo todo para que yo obtuviera esa beca, porque era una beca en México. Y bueno, pues al final elegí quedarme. Nadie me dijo nada, simplemente fue como una sensación, el que no te vayas, aquí quédate. Y hoy por hoy te digo, mi hijo el mayor, a lo mejor pues todavía no hubiera nacido en ese tiempo, ¿no? Y no me hubiera yo convertido en la mamá que soy tan chiquita, porque fui mamá muy chiquita. Eso es por un lado. Y por otro lado te platicaba de otra historia muy, muy cercana, de otra personita que es como si fuera mi hijo. Acuérdate que nunca vamos a mencionar nombres a menos de que no sea de mí, de quien te esté hablando. Entonces, bueno, esta personita empezó a trabajar mucho también con él mismo, se empezó a dar cuenta que requería hacer algo en su vida. Y bueno, empieza a profundizar mucho en él. Según él no sentía nada, según él iba por la vida solo destruyendo sus relaciones, y al final pues sí, él decía, ya destruí mi relación, y destruyó su matrimonio, y no sabía ni para dónde iba. ¿Te acuerdas que te mencionaba de lo de las metas? Entonces, cuando empezamos a trabajar mucho con su corazón, cuando empezó a darse cuenta del ser tan maravilloso que es, porque es un gran ser y es un gran maestro de muchos. Para mí fue un gran maestro el haber trabajado yo con él, fue espectacular, lo conozco muy bien. Entonces, él empieza ya a permitirse el sentir. ¿Te acuerdas que te decía también la vez pasada que no demostramos y no damos el amor por miedo al rechazo, por miedo al dolor, porque todo el tiempo estamos sintiendo? Entonces, como no nos gusta sentir que nos lastimen, pues prefiero yo hacerme mi careta de hierro y hacerme así como un ácido, que no soy, que todo lo que toco lo destruyo. Hay mucha gente así. Y entonces este caso es de alguien cercano que te digo, él decía que él todo lo destruía y que no quería. Y bueno, ¿qué te platico? Él hoy por hoy es un coach de vida. Él en algún momento decidió terminar una relación maravillosa. Y yo sí le decía, no lo hagas, te vas a arrepentir. No lo hagas, y era un divorcio. Y a los 3 meses dijo, me habló, porque yo le decía en ese momento, espérate, hombre, date tiempo, todavía no lo hagas, no firmes. Y a los 3 meses me habló y me dice, tenés razón, ya me arrepentí. Entonces, bueno, pues solo te platico que le ha costado el triple de lo que le hubiera costado si se hubiera quedado, ir nuevamente por su familia, ir nuevamente por su relación. Tiene unos hijos espectaculares, su mujer es espectacular y también la adoro, también es como si fuera mi hija. Y hoy por hoy ver ese hombre que decía que no podía hacer nada, que no quería sentir, que no podía entregar amor, ver todo lo que ha creado es de verdad espectacular. Y de verdad que no me está escuchando, me va a decir, ¿por qué lo dijiste? Bueno, pues lo elegí, me vino en este momento, no fue algo que haya planeado. Y hoy por hoy él es de verdad un ejemplo del placer de equivocarse. Porque si entonces él no hubiera pasado por todo lo que pasó, por todas las situaciones que pasó, por todo lo que vivió y todo lo que atravesó, porque a mí me consta todo lo que le dolió sacar su corazón, quitarle toda esa coraza, ese placer de haberse equivocado, hoy por hoy no fuera el hombre que es, ni estaría creando lo que está creando. Entonces, así como yo, que te pongo el ejemplo de que me equivoqué y entonces creé una vida diferente, hice hijos, hice una familia, te lo he compartido, tengo 4 hijos. Entonces, él hoy por hoy, darse cuenta y decidir entregar su corazón a quien ya se lo había entregado, simplemente que no lo había aceptado, ir otra vez a crear una relación con la mujer de su vida y recuperar a su familia. Ese es el placer de equivocarse, porque entonces se equivocó, tocó fondo, literal tocó fondo y volvió por lo que quiere. Obviamente ella también está trabajando mucho y está dispuesta, ¿no?, a ir, y está trabajando de la mano con él. Y entonces
te lo pongo como ejemplo porque son ejemplos vivenciales, son cosas que he estado viviendo últimamente y por eso las pongo de ejemplo. Y hoy por hoy, ellos como pareja son un ejemplo a seguir. Obviamente hay gente que los critica y que cómo se les ocurre y que vayan y que qué tontería. Cada quien elige lo que tenga que hacer y cómo lo quiera hacer. Y de verdad es un placer equivocarte todo el tiempo, siempre y cuando estés decidido a perdonar, a soltar y a tomar la lección que esa experiencia te está dejando hoy por hoy. Nunca me voy a cansar de compartirte cosas y de estar, porque bueno, al final como te digo, todo el tiempo estamos trabajando con las personas. Y yo te decía en el programa pasado, para mí es un placer estar aquí y es una de mis pasiones. Y ¿sabes todo lo que tuve que atravesar para estar aquí? Muchas cosas. Y te lo dije, críticas. Y cuando empezamos Ruth y yo con esto, era como tabú hablar de meditación y hablar de oraciones positivas y hablar de Luisa G. y de tanta gente. Era pecado mortal. Expulsada de la iglesia. Así te lo digo. Te estoy hablando hace más de 15 años. Entonces, hoy por hoy, estar aquí para nosotros ha sido un reto. Y en algún momento sí llegamos a pensar que nos estábamos equivocando. Y al menos yo lo pensé. ¿Por qué? Porque estás atadas a tus creencias y a todas tus cosas. Pero hoy por hoy te digo, es un placer equivocarte. Si yo no me hubiera equivocado tanto en la vida, no estaría frente a la cámara hablándote. Hoy, ¿me explico? Entonces, qué padre que haya yo nombrado a estas personas hermosas. Espero que la boda vuelva a ser muy pronto. Creo que va a ser en septiembre, algo así. No sé, no estoy segura, pero creo que ya pusieron fecha nuevamente. Y estoy muy feliz. ¿Y sabes qué? Verle la cara a sus hijos. Imagínate el ejemplo que le están dando a sus hijos, porque tienen dos y uno es preadolescente, el otro es un chiquito. Y verle, yo siempre digo, wow, lo que le estás enseñando a tu hijo hoy por hoy, que el hombre tiene el valor, el hombre, hablo hombre en varón, del valor de decir, me equivoqué, la regué y no es lo que quiero. Se volvió a equivocar, y era lo que me decía, es que me volví a equivocar, qué bueno. ¿Y ahora qué vas a crear? Porque si entonces solo te quedas en la equivocación, no vas a crear nada. Y acuérdate de algo, es bien importante. ¿Qué es lo que vas a elegir hoy por hoy? ¿Quedarte en el miedo o quedarte en el amor? Si nos quedamos en el miedo, no creamos nada. Si nos quedamos en el amor, creamos todo. Todo el tiempo estamos creando si estoy en el amor. Entonces, que no se te olvide. Fíjate, quédate con esa frase. ¿En dónde te quieres quedar tú? ¿En el miedo o en el amor? Acuérdate que el miedo no se va a ir, el miedo hay que atravesarlo todo el tiempo. Y el amor eres tú. Todo el tiempo somos amor. Todo lo que nos mueve es amor. Entonces date cuenta y pregúntate, ¿en dónde te quieres quedar? ¿En el miedo o en el amor? Y entonces yo voy a un corte, te pido que no te vayas, porque ahorita regresamos. Gracias. Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate. Deja la preocupación
tiempo me había perdido de tanto. A la voz del temor le hice caso y no me lancé hasta que desperté. Hey, pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate, alégrate. Deja la preocupación, libérate, libérate. Canta, canta, sin ninguna pena, entrégate, entrégate. Levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro. No hay razón para estar en silencio. Yo quiero ver tu corazón contento. Levanta la cabeza, no mires atrás. Rompe el hielo, sal de tu lugar. Lanza un grito, vamos a celebrar. Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo. Vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y alégrate, vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y alégrate, vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y alégrate, vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y alégrate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro. No hay razón para estar en silencio. Yo quiero ver tu corazón contento. Levanta la cabeza, no mires atrás. Rompe el hielo, sal de tu lugar. Lanza un grito, vamos a celebrar. Vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y alégrate, vente pa' acá y gózate, vente pa' acá. Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate, alégrate. Deja la preocupación, libérate, libérate. Canta, canta, sin ningún... Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues estamos hablando por el placer de equivocarse y recomendación, ¿podemos hacer algo para evitar algunos errores o algunas malas decisiones? Yo creo que sí podemos. Si nos damos el tiempo y nos damos a la tarea de conocernos, ¿sí? Por lo menos que sea como menos traumático, ¿sí? Hay algunas cosas que son inevitables y que están fuera de nuestro alcance y que las tenemos que vivir y que son dolorosas y que, bueno, aún con esa experiencia pues tenemos que seguir. Pero hay manera, sí hay manera. Yo creo que la clave está en la aceptación, ¿sí? Inclusive en la aceptación de autoconocerme, ¿sí? De poder conocerme, de poder saber cómo soy, ¿sí? Cómo reacciono ante cada situación que se me presenta. Yo puedo de repente pensar que tengo muy buena actitud ante las cosas que me suceden, pero luego resulta que no es así. Entonces sí, date el tiempo de escucharte, date el tiempo de conocerte, date el tiempo de estar contigo,
¿sí? Y saber, cuando vayas a tomar una decisión, por pequeña que sea, tómate ese tiempo para saber si es tu mejor opción y que por lo menos tengas mucha conciencia o plena conciencia que la decisión que tú estás tomando en ese momento es el correcto, es tu mejor opción. Pasado el tiempo, si después te das cuenta que no era tu mejor opción, por lo menos sí vas a saber que en ese momento que la tomaste sí era tu mejor opción. Y entonces es cuando viene la aceptación y quitamos el juicio y quitamos la culpa y quitamos el castigo y le quitamos ahora sí la etiqueta de que fue un error. Porque volteas a verte, volteas hacia atrás y dices, ¿sabes qué? Es que no tenía otra opción. En ese momento fue mi mejor opción. ¿Por qué? Porque me tomé el tiempo con plena conciencia de tomar esa decisión. Y aunque no haya sido la correcta, insisto, tiempo después te darás cuenta, ¿sí?, que no puedes juzgar lo que en aquel momento era lo mejor o creíste que era lo mejor para ti, ¿sí? Hay que aprender a escuchar nuestro corazón. Sí está padre que preguntemos de vez en cuando a alguna persona que le tengamos mucha confianza y que sabemos que normalmente está en equilibrio y armonía, por ahí podamos recibir un consejo, pero el mejor consejo lo vas a recibir de tu corazón, ¿sí? Estando tranquilo, estando en paz, estando en armonía, es como entonces vas a poder tomar decisiones. Lo que sí puedas hacer, porque habrá muchas otras cosas que no las puedas evitar, y entonces en esas es cuando tú tienes que aceptar, ¿sí? Aceptar alguna situación, alguna experiencia, como yo te decía, en mi caso he vivido alguna experiencia en la que era imposible evitarla, en la que tenía que ser así. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo aceptas. Por eso yo te decía al principio del programa, si yo pudiera cambiarlo, pues claro que lo hubiera podido cambiar. Si no nos gusta que nuestros seres queridos tengan que regresar al verdadero hogar, pues no está padre. Todos quisiéramos estar aquí por siempre, pero eso a veces no es posible. O bueno, la mayoría de las veces. Algunos nos toca en un tiempo y algunos después, pero hay cosas que son un hecho y que no las puedes evitar. Entonces, y tienes que continuar. Entonces, si las aceptas con amor, si tú sigues, continúas, ¿sí?, la experiencia de tu vida, pues te la vas a hacer más ligerita. No vas a estar cargando. Hablábamos de que siempre traemos un morralito aquí en la espalda de todas las experiencias y de todo lo que hemos vivido. Y habrá cosas que tenemos que desechar, que no las podemos dejar ahí. Hay que empezar a tirar. Yo siempre les pongo un ejemplo. ¿Qué haces con la basura de tu casa? Ay, bueno, pues la saco. ¿Y cada cuándo la sacas? Pues si el camión pasa todos los días, la saco todos los días. Y si el camión pasa cada tercer día, pues la saco cada tercer día. Pues es lo mismo con nosotros. Lo que ya no funcione, lo que ya viviste, es empezarte a liberar, empezar a aprender a vivir con un corazón ligero. Entonces, bueno, pues mi recomendación es que cada vez que tú quieras tomar una decisión importante, te tomes ese tiempo. Y qué mejor sería que pudieras crear tu vida y que puedas con plena conciencia crear tu historia. Por lo menos dices, bueno, yo lo puse en el guión, yo lo quería vivir. Si viviste, por ejemplo, una relación de pareja, yo le dije que sí. Y bueno, la relación estuvo en tal o cual condiciones. ¿Y qué? ¡Qué padre! Entonces es donde aplica el placer de vivir, el placer de equivocarme, si es que crees que te equivocaste, porque en realidad no te estás equivocando, estás viviendo una experiencia y estás aprendiendo de ello, ¿sí? Por eso es que el programa de hoy es el placer de equivocarme, porque eso que tú lo ves como equivocación, realmente te da el gran placer de la enseñanza, te da el placer de la oportunidad, te da el placer de aprender y poder entonces decir, esto no es lo que me gusta, pero si no lo hubiera vivido, pues ¿cómo te hubieras enterado? Nadie aprende en chaleco ajeno, no aprendemos en chaleco ajeno. De repente vienen y nos dicen, no, por favor, no lo hagas. Pues, si tú tomaste la decisión de hacerlo, lo vas a vivir, ¿sí? Y te vas a equivocar, pero fue a chaleco propio. Y después viene alguien y te dice, pues te lo dije, pues sí, pero tenía que vivirlo. Y se vale. Se vale que alguien te dé el consejo porque lo está viendo desde afuera, pero también se vale que tú lo vivas para que te puedas dar cuenta
que eso no era lo que querías. Y entonces cambia tu conciencia. Es cuando damos pequeños saltos cuánticos en nuestra conciencia y vamos avanzando a través de los aparentes errores o a través de las aparentes equivocaciones. Es como nosotros vamos creciendo, y en la vida personal y en la vida laboral, con nuestras amistades, con nuestros hijos, con nuestra pareja, ¿sí? Vamos aprendiendo. Y qué padre cuando podemos capitalizar toda esa experiencia, ¿sí? Capitalizar todo lo vivido y entonces aprenderlo, porque entonces se llama sabiduría. Si alguien nada más te lo cuenta y no lo vives, pues se llamará conocimiento. Pero cuando tú lo vives y además te das cuenta de lo que acabas de vivir, entonces es cuando se llama sabiduría. Así es que vamos a darnos ese tiempo de autoconocernos, saber cómo reaccionamos ante cada situación que se nos presenta, qué es lo que verdaderamente sí queremos vivir. No importa si al final del camino no era el camino que querías elegir, pero lo viviste, lo atravesaste y lo aprendiste, ¿sí? Si al frente se vuelven a poner caminos similares, ahora sí podrás decir no, porque también hay que aprender a decir no. No es esto lo que quiero vivir, yo elijo lo que quiero vivir. Aunque el camino se vea muy tentador, aunque se vea muy agradable, no es lo que yo quiero vivir. ¿Por qué? Porque ya te enseñó la experiencia y los caminos anteriores que no era lo que tú querías. Entonces hay que aprender a no a verlo como ese error o como esa equivocación, sino como esa gran oportunidad, como ese aprendizaje. O sea, ¿qué te deja? ¿Para qué? Y aprender rapidito, porque hay un dicho que dice, ¿sí? O flojitos y cooperando, o a fuerzas la vida te va a enseñar qué es lo mejor para ti y cómo tienes que vivirlo. Así es que mejor flojitos, ligeritos y cooperando. Bueno, regresamos en un momento, vamos a un corte. Yo como tú, por el camino de la vida transilado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje. Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate. Alégrate. Deja la preocupación, libérate. Libérate. Canta, canta, sin ninguna pena, entrégate. Entrégate. Levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro. No hay razón para estar en silencio. Yo quiero ver tu corazón contento. Levanta la cabeza, no mires atrás. Rompe el hielo, sal de tu lugar. Lanza un grito, vamos a celebrar. Yo como tú, por mucho tiempo me había perdido de tanto. A la voz del temor le hice caso y no me lancé hasta que desperté. Hey, hey. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate. Alégrate. Deja la preocupación, libérate.
como tú, por el camino de la vida encanchilado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate, deja la preocupación, libérate. Gracias por seguir aquí. Y solo vamos ya a cerrar el programa. Vamos a empezar con lo que ya es lo último que vamos a compartir. Ruth, me encantó todo lo que les compartió hace un momento. Y como les decía yo, sí, es un placer equivocarte. Recuerda, no lo olvides, que si no has pasado por todos esos equivocaciones, por todas esas situaciones. ¿Te acuerdas yo que te decía en el programa pasado que no le pongamos problemas? Que no digamos ya la palabra problemas, sino situaciones? Es igual. La equivocación podemos decir la situación por la que pasé, en donde me quedé. Y tiene toda la razón del mundo, Ruth, cuando estamos en la aceptación. Acuérdate de la aceptación. Yo elegí no irme a la gimnasia. Yo lo elegí. Entonces, cuando lo acepté y entendí que la única responsable era yo, cambia tu vida. Y entonces aprendí la lección de haber dicho que no. ¿Qué pasaba si hubiera dicho que sí? Abrí todo el abanico de posibilidades, ¿qué hubiera pasado? Pero también, pues sí veo, lo que sí puedo ver es lo que sí pasó porque no fui. Es lo mismo, y es lo mismo que te compartí ahorita del ejemplo de vida de estas personitas maravillosas que te compartí también ahorita. Es de verdad, no hay tiempo. Acuérdate que el pasado ya se fue. Entonces, si yo me quedo anclada en lo que no hice, o por qué me pasó a mí en la victimez, mi vida no va a fluir. Me voy a quedar atorada ahí, voy a estar todo el tiempo pensando en lo que pudo haber sido, en vez de estar todo el tiempo creando. Vuelvo a preguntarte, ¿dónde eliges quedarte tú? ¿En el amor o en el miedo? ¿Qué eliges? Y vuelvo, el miedo ahí va a estar, pero atraviésalo todo el tiempo, muévete del lugar, ve por lo que quieres ir, ve hacia donde quieres ir. Haz tu lista. ¿Te acuerdas de tu lista? Bueno, esta semana recibimos muchísima gente que ya nos mandó sus metas, sus listas de lo que quieren hacer. Gente que me compartió qué le apasiona, qué le gusta. Hay gente de aquí de Monterrey que le apasiona esquiar. Y entonces batalla mucho porque pues obviamente aquí no hay nieve. Ha nevado 2 veces, yo creo, en toda la vida, al menos en mi vida. Entonces, qué padre, síguenos compartiendo qué te gusta, síguenos compartiendo qué te apasiona, síguenos haciendo preguntas para de verdad poder apoyarte todo el tiempo. Ve por tu sueño, sé responsable de ti. Nadie puede ser responsable de tu vida más que tú mismo. Y recuerda que solo existe hoy. No existe otro momento más que este que estamos viviendo. Entonces, yo te vuelvo a decir, ¿de verdad te quedas con la experiencia solamente o quieres aprender de ella? Tú elígelo, qué es lo que tú quieres, porque de verdad, Ruth, ¿en qué momento vamos a estar haciéndonos responsables de lo que elegimos? ¿También? Pues sí, es que ahí está también un punto muy importante, lo acabas de decir, volverte responsable. Sí. Sí, yo sé que de repente puede ser muy cómodo responsabilizar a otros, pero la realidad es que la vas a pasar mal. Si te la pasas diciendo, es que él tiene la culpa, ella tiene la culpa, esto que me sucede, mis papás tienen la culpa, pues bueno, ¿y dónde quedas tú? O sea, no puedes estar anulado en la vida. O sea, no eres como un títere, y si lo eres, deja de serlo. O sea, no puede venir alguien a decirte qué decisiones tienes que tomar y qué quieres para tu vida y qué es lo que verdaderamente te gusta. Vuélvete responsable de ti, date cuenta de lo que tú sí quieres vivir, y pues lo vivido, eso ya está. ¿Sí? Entonces, esta canción que estamos poniendo aquí al inicio, la verdad, que nos encanta. ¿Se acuerdan que les dije el programa pasado? Qué bella. Por favor, hay que meditar en ella. Suelta el equipaje y dice, yo como tú también he transitado por la vida, ¿sí? Y por supuesto que también hemos puesto la palabra equivocación y la palabra equivocación, o sea, errores. Y problemas. O sea, lo hemos aplicado, claro que lo hemos aplicado, pero también hemos tomado la responsabilidad de que nosotros estamos creando nuestra vida, que somos ahora sí que el escritor,
¿sí? El director, el protagonista, y que nosotros hemos traído a todos esos personajes a nuestra vida, ¿sí? O todas esas experiencias a nuestra vida, o todas esas situaciones a nuestra vida para poder aprender de ello. Entonces, no hay nada que lamentarse, suelta todo y continúa. Y si algo tiene que terminar en tu vida porque ya no te gusta, que seas tú quien lo decida, no que sean otros. Y tampoco te quedes en situaciones por complacer a otros. O sea, tienes que venir a hacer algo grande, ya eres grande, ya estás aquí. Entonces vamos a vivirlo como lo que somos, grandes, seres grandes, ¿sí? No permitamos que otra gente dirija nuestra vida o después, porque después es donde entra es que tú lo decidiste. Yo lo acepté, pero tú lo decidiste. Entonces no estás viviendo como tu vida, estás viviendo la de otros. Estás complaciendo a otros. Estás complaciendo a otros y al pero final tu luz se apaga, acuérdate. Sí, claro, te anula, pero ¿sabes qué? Todo por no tomar la responsabilidad de tu vida. De tu vida. Claro. Entonces no tengas miedo, suéltalo y a continuar. Suelta el equipaje. Sí. Todo el tiempo, suéltalo. Sí, y las cargas y las malas palabras, acuérdate de reprogramarte. Acuérdate que estamos a tus órdenes. Búscanos en las redes sociales, estamos todo el tiempo para apoyarte. Fue un placer haber estado contigo. Te esperamos el próximo miércoles, por supuesto, a las 4 de la tarde, aquí en Conquistando mi Ser. Ruth, ¿algo más que decir? Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales, Conquistando mi Ser, y Malú Gómez Junco. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Yo como tú, por el camino de la vida encanchilado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso.